Gracias le damos al Señor, hermanos. Vamos a compartir la palabra. Vamos a continuar. Libro de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Estamos viendo este tema, hermanos, que es crecimiento espiritual. ¿Lo tiene? 2 de Pedro 3:18. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? Bueno, hemos visto el día jueves creciendo en la gracia. Ahora vamos a ver lo que es creciendo en el conocimiento. Tiene varios aspectos, ¿sí? El conocimiento. El conocimiento no es meramente información, aunque lo implica, pero vamos a tratar de abrir un poquito el abanico con respecto a lo que es el conocimiento. Solamente vamos a, en lo que considero que es lo más importante, voy a tratar de explicar. Voy a dejar algunas cosas que van a quedar sueltas, pero bueno, voy a tratar de transmitir lo más importante con respecto a lo que es el conocimiento. ¿Ven? Vamos a leer otra vez. Antes bien, dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué hay que crecer? Primero en la gracia y después ¿en el qué conocimiento? Dice en el conocimiento del Señor, lo dice en el conocimiento, ¿no? ¿Sí? No hay una diferencia, ¿no? ¿Sí? En el conocimiento del Señor. ¿Sí? Entonces acá nosotros nos da una pauta, ¿no? Lo dice crecer en el conocimiento, dice crecer en el conocimiento del Señor. Entonces acá ya te da una dirección con respecto a lo que la palabra nos va a mostrar hoy, ¿sí? Obviamente que yo voy a abarcar varias partes del conocimiento, ¿sí? Por lo general se enseña solamente la parte intelectual, pero hay otras aristas sobre el conocimiento que nos va a dar una mayor comprensión de que si estamos creciendo realmente en el conocimiento, ¿sí? ¿Entiendes? Porque hay gente que empieza con el conocimiento. Bueno, yo me voy a un instituto teológico y crezco con el conocimiento, ¿sí? Es el conocimiento intelectual, que es necesario, a veces útil, ¿sí? Pero abarca más cosas el conocimiento, ¿ven? ¿Entiendes? Entonces, dice la palabra ahí, creciendo en el conocimiento, ¿sí? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con este conocimiento, el conocimiento en el Señor, es el crecimiento por comunión y por relación. ¿Sí? No habla de un conocimiento de mi intelecto con respecto a la palabra de Dios. Es mi conocimiento de que yo le conozco a Él. Él me conoce a mí. Dios nos conoce a nosotros, porque Él nos creó, nos formó. Pero nosotros a Él le tenemos que conocer más, cada vez más. Entonces acá habla la palabra con respecto al conocimiento por comunión, ¿sí? Y acá hay un paralelismo entre el hombre y la mujer, Cristo y la iglesia, el matrimonio. ¿Entiende? Si usted entiende el matrimonio, el desarrollo, el proceso para la formación de una familia, entonces entenderá lo que es la relación con Dios. Si usted entiende la relación con Dios como conocimiento, va a entender cómo funciona el matrimonio también. ¿Sí? Por eso Pablo habla en la carta de Efesios sobre el matrimonio en la iglesia y dice: es un misterio, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ver lo que dice el libro de San Juan, capítulo 10. Entonces, en primera instancia, el conocimiento del Señor, ¿sí? Que yo crezca en este conocimiento. Porque a mí se me puede inflar la cabeza, hermanos, en el conocimiento intelectual, que eso lo puedo adquirir yo, ¿sí? Estudiando. Y si Dios me da gracia para entenderlo, lo puedo desarrollar yo. Y no conocer al Señor. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Entonces el primer cimiento acá es importante, mi conocimiento de Él. ¿Cuánto yo le conozco a Él? Él me conoce a mí, pero hay que ver si yo le conozco.
¿sí? Es lo fundamental. Entonces, cuando yo conozco al Señor, puedo desarrollar una relación con Dios. Entonces, mi venir a la iglesia y congregarme no es una cuestión religiosa. Es una cuestión de compromiso. Usted no se puede comprometer con alguien que no conoce. Y no puede conocer a alguien con quien no se relaciona. Entonces, ¿qué compromiso usted vaya hasta la muerte por él si no lo conoce? ¿Entiende? ¿Cuándo están dispuestos a morir por Cristo? Yo no moriría por alguien que no conozco. ¿Sí? La pregunta capaz es sencilla, ¿vio? ¿Sí? Pero razónela. ¿Conoce al Señor o conoce a la iglesia? ¿O conoce algunos versículos? ¿Ahora lo conoce a Él? Es una diferencia muy grande, muy amplia, de muchos cristianos. Dice, no, yo conozco al Señor. Me convertí hace como 40 años. Y se puede recitar la Biblia de atrás para adelante. Pero no tengo relación ni comunión con el Señor de la palabra. Entonces en realidad no le conozco. ¿Sí? Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Echamos fuera demonios. Profetizamos, no los conozco. ¿Cómo que no los conoces? ¿Te servimos a vos? ¿Cómo que no? Si estábamos en la iglesia ya, ¿cómo que no nos conocés? No los conozco. Nunca se relacionaron conmigo. Entonces acá dice San Juan, mire capítulo 10, con él San Juan, vea, dos versos ahí. Mire, cuando uno crece en el conocimiento con respecto a la parte intelectual de la palabra de Dios, puede que, si no tienes humildad de corazón, puede que te envanezcas. Y el conocimiento adquirido por información puede que te sea contraproducente. Ahora, lo único que te hace poner los pies en la tierra cuando uno tiene conocimiento intelectual o revelación de la palabra es que primero conozca al Señor. ¿Sí? O si no, te la vas a creer que sos vos y no la gracia de Dios. ¿Entiendes? Entonces, por eso lo primero. Yo tengo que estar seguro que yo lo conozco a Él. ¿Sí? Porque me relaciono con Él. Yo oro. ¿Sí? Yo le enseñé sobre la oración, ¿no? ¿Qué era orar? Hablar, no es pedir, es hablar. Yo converso con Dios y Él conversa conmigo. Hablamos, hay una relación íntima entre nosotros. Entonces nos estamos conociendo con Dios. Yo lo voy conociendo. Entonces cuando es como una relación entre un hombre y una mujer, primero se van conociendo, hay una amistad. Si eso va creciendo, viene el enamoramiento. Entonces puede que se pongan de novio. Ya hay, ¿sí?, un enlace almático y sentimental. Si eso perdura en el tiempo, ¿sí?, hay un compromiso de casamiento hasta la muerte. Con Dios es igual. ¿Entiendes? ¿Sí? Hay un paralelismo, ¿no?, entre Cristo y la iglesia y el hombre y la mujer. ¿Sí? Primero nadie se cruza a alguien en la calle y dice mañana nos casamos. ¿O sí? Al menos son locos yo que... Porque hay de todo, ¿sí? Me acuerdo de uno que se casó con una anciana que tenía como... Bueno, pero se casó por la plata, ¿yo? Tenía la fortuna de la vieja, ¿yo? Sí, se casó, ¿yo? Sí, eso es famoso porque era medio chimentero, ¿yo? El muchacho. Y tenía como 25 años y ella tenía como 90. Claro, quería la herencia, ¿yo? Se hacía el loco, pero era vivo, ¿eh? El gigoló le decían. Bueno, entonces uno se tiene dos dedos de frente, ¿sí? Primero conoce a la persona, entra en ese lazo de amistad y resurge lo que es el sentimiento de la persona, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces nosotros cuando conocemos al Señor, veo que está el dicho, y me presentaron a Cristo. Claro, si yo no lo conocía. ¿Sí? Alguien te habló de Cristo y te lo está presentando, que es tu Salvador y tu Señor. Ahora viene, por causa del conocimiento intelectual, me va abriendo el panorama a mí de quién es Cristo. Bueno, esa es la otra parte, ¿sí? Entonces yo me acerco más. Ahora, cuando yo conozco a alguien, ¿sí?, me voy relacionando, crece el interés por ese alguien, ¿sí o no? O los que están casados no se casaron obligados. Antes te casaban obligados, ¿no? Antes sí. Allá venía la mamá, el papá y vos te vas a casar con fulano y te obligaban a casarte y chao, y no había decisión. ¿Sí? Ahora no, ¿entiendes? Distinto.
Entonces uno se une al Señor por decisión voluntaria, ¿entiendes? Pero porque se va enamorando del Señor, ¿entiendes? Por eso veo que en el libro Apocalipsis el Señor le habla, porque es el Señor el que le habla a la iglesia, ¿sí? Creo que es la iglesia de Éfeso, le dice, vuelve a tu primer amor. Dice, ¿de dónde has caído? ¿Sí? Dice, porque dejaste, no que perdió, algunos dicen perdió, no perdiste el primer amor. Dice, dejaste tu primer amor. ¿Sí? Hubo algo que lo encandiló más, ¿vio? Y lo que sentía, ¿vio? Cuando uno recién se convierte, tiene ese, ¿vio? Y dice, está en el primer amor. ¿Sí? Por eso no se debe perder, se debe cuidar, ¿entienden? Entonces, cuando más pase el tiempo en la iglesia, usted tiene que estar más enamorado, ¿vio? No menos. ¿Ustedes cómo están? ¿Más enamorado o menos enamorado? Pues usted no se puede enamorar de quien no conoce. Puede que se apasione por alguien. Hay una diferencia entre el enamorarse y apasionarse. No, mi papá se fue con otra mujer y dejó a mi mamá porque se enamoró de otra. No se enamoró, se apasionó. ¿Sí? Yo lo digo así, bien fresco. Puede estar apasionado y no enamorado. Cuando la persona apasionada cumple con lo que está buscando, se fue el amor. Porque era pasión. ¿Sí? No era amor. ¿Sí? El amor que hace, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree. El amor es paciente, está desesperado, está enloquecido. El amor te centra. ¿Sí? Bueno, ahora para eso hay que amar a Dios primero. Mire, 10, capítulo 10. Algunos me miran como si no están apasionados o qué les pasa a ustedes. Diez, 14. Porque es fácil decir, ay, te amo, ¿bien? Hay que ver. Vamos a ver cuánto amas. ¿Sí? Porque el amor es ciego. Pero el matrimonio es el mejor oculista. ¿Sí? El amor es ciego. ¿Sí? El novio no vio. ¿Sí? Novio no vio. Vio la cajita de afuera, ¿vio? Pero ve lo que había adentro. Ahora cuando se casa y llegue ve lo que hay adentro. ¡Ay, Jesús, ayúdame! Claro. Por eso no se tiene que conocer. Porque cuando son caracteres incompatibles, hermano, después de los 2 meses ya te quiere divorciar. Pues vos te podés casar por pasión. ¿Sí? ¿Sabes cuándo se han casado así? No dura ni 2 meses. 14. Yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas. ¿Cuántas son ovejas? Dice la palabra, somos ovejas de su prado. Él nos compró por precio de sangre. Entonces, como usted es oveja, Él te conoce. ¿Y qué dice ahí? ¿Y las mías? ¿Usted es el Señor? Bueno, por ende, usted tiene que conocer a su pastor. No a mí, al pastor que le salvó, su Señor. ¿Sí? Y yo tengo que procurar crecer en ese conocimiento de mi relación con Él. ¿Sí? Tengo que conocerle. ¿Usted le conoce? Si no le conoce, bueno, empiece por el principio. ¿Cómo se conoce a alguien? Hablando. ¿Habla con Dios usted? Dios sabe. Jeremías 9. Por eso le digo, hermano, estar en la iglesia no te da la seguridad que uno conozca a Dios. Verso 23. Dice así, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, ¿qué más dice? Y en conocerle, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor, ¿vio? ¿Sí? Entonces, ¿de qué me puedo jactar? ¿Sí? De que yo le conozco a Él. Ni en tu sabiduría, ni en tu inteligencia, ni en tu riqueza, ni en lo que vos podés, sino que vos le conocés a Él. En eso Dios nos permite que me pueda jactar, ¿no? Me pueda alabar. Yo lo conozco a Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces dice acá,
más alabes en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Sí? Entonces, un trabajo, hermanos, ¿sí?, que cada uno tiene que desarrollar por su propia cuenta. Vamos al libro de San Juan, capítulo 5, verso 39. 5:39 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Y acá se empieza a unir, hermanos, el conocimiento personal, mi conocimiento en comunión con Dios, y el conocimiento, ¿sí?, por la palabra de Dios. Y se escudriñan las Escrituras porque ellas dan testimonio del Señor. Entonces, cuando más nosotros profundicemos en la palabra del Señor, la palabra testificará de Él. ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Qué espera de nosotros? ¿Vio? Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 de Pedro 1:2. Dice así: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea, cuando yo más le conozco a Él, la gracia, hermanos, y la paz se va a multiplicar. ¿Sí? Es como que llegue alguien a su casa, un desconocido, y le diga: me voy con tu hijo a tal lado, porque usted no lo conoce. Capaz que no te dé mucha paz, porque no sabe ni quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va. Ahora, cuando es una persona conocida, o un familiar, o alguien conocido, uno se queda tranquilo, ¿sí o no? Se queda tranquilo si su hijo va con alguien que usted le conoce. No sé, se va con un tío, un familiar, quien sea, ¿sí?, se queda tranquilo. ¿Sí? Le da una cierta quietud. Ahora, si se va con un desconocido, la inquieta el alma, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando más conocemos al Señor, hermanos, lo que se va a multiplicar en nosotros es la gracia de Dios, pero también la paz en nuestro corazón. ¿Sí? Porque el conocer al Señor, hermanos, nos da paz. ¿Sí? Usted aprende a no vivir en una inquietud de ansiedad en su vida y comienza a aprender a descansar en el Señor. Yo no puedo descansar ni reposar en alguien que no conozco. ¿Sí? Es como que un desconocido te pide plata y te dice: después te la devuelvo. Usted sabe que es un riesgo. ¿Sí? Me corre tranquilo, no sé qué después me la da. Si mi hijo que me la iba a dar. No te va a estar caminando por las paredes, no va a dormir la noche, va a ver si te la devuelve o no. Porque no lo conoce. ¿Sí? Entonces, conocer al Señor nos da paz a nosotros. Nos da tranquilidad. ¿Sí? Porque sus promesas son fieles, y fiel es el que prometió. Entonces podemos descansar. Tu alma, dice la palabra en el Salmo 23, que nos guiará por senda de justicia. ¿Sí? Dice: por aguas de reposo confortará nuestra alma. ¿Vio? Entonces, cuando hay un conocimiento del Señor, que yo le conozco a Él, entonces yo puedo reposar, descansar. Mi alma tiene refrigerio, porque sé que la situación que estoy viviendo está en las manos de Dios, no en las mías. Por aquel que no conoce al Señor, ¿sí?, y tiene mucha incertidumbre en el corazón, y muchas veces les varía en la mente y la persona se hace fluctuante, ¿no? ¿Sí? Empieza a menguar en la fe. ¿Por qué? Porque no hay una certeza, ¿sí?, de quién es el que le está prometiendo las cosas. Si Dios lo dijo, pues yo no conozco a ese Dios. Sabe que hay mucha gente que servía al Señor, y allá cuando Pablo estuvo ahí, no sé si fue en Éfeso, había un lugar que dice: al Dios no conocido. Ese era el Dios que servía a Pablo, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay muchos que no conocen a Dios. Ahora, para conocer a Dios, hermanos, tenemos que entrar en una comunión con Él todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Y nosotros tenemos asegurada esa comunión a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Sí? Entonces usted piense para usted.
En sus años de cristiano que usted tiene, ¿cuánto le conoce a Él? ¿Cuánto le conoce? ¿Sí? Tenga por seguro que Él lo conoce a usted, de atrás para adelante, ¿no? Pero ¿cuánto le conoce a Él? Eso dependerá de su relación y su comunión con Él. ¿Entiende? Es una relación con Dios. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Usted llamaría amigo a alguien que no conoce? ¿Cómo se le dice? Conocido. Es un conocido pero no el amigo. El amigo es donde hay una relación profunda. Y uno de los nombres del Señor es ese admirable consejero, amigo fiel. ¿Sí? El Señor le dijo a los discípulos: si ustedes hacen lo que yo les mando, no les llamaré siervos, sino amigos. Habla de una relación entre Dios y el hombre. ¿Entiende? Entonces, bueno, en eso uno tiene que crecer. Es lo fundamental para crecer en el conocimiento. Primero, mi conocimiento del Dios que yo estoy sirviendo, al Dios que yo creo y considero que estoy siguiendo, al Dios que yo estoy dispuesto a dejar todo por Él. Tengo que conocerlo. ¿Entiendes? Bueno, uno tiene cara como que no lo conoce nadie. Bueno, ruego a Dios que lo conozca usted. Y si no lo conoce, empiece. Hoy mismo voy a empezar. Donde usted le invoque, Él está. ¿Sí? Bien. Lo segundo, vamos a ver el conocimiento intelectual. Oseas 4. Primero, el conocimiento del Señor. Ahora el conocimiento que me da inteligencia, ¿veo? ¿Sí? El conocimiento que puedo adquirir como información y queda en mi intelecto. ¿Sí? Por lo general la gente se enfoca más en este conocimiento, ¿no? ¿Sí? Si no, sabes el conocimiento que tiene. Claro, porque puede por ahí explicar o enseñar o conoce la palabra. Entonces uno tiene un reconocimiento. Pero el conocimiento es algo más general, más completo. ¿Entiendes? Entonces, por eso debemos nosotros poner todas las columnas que implican el conocimiento, ¿no? Y yo pongo las 4 principales, las que yo considero que son las más importantes. Hay otras también, ¿veo? Pero bueno, vamos a tratar de... Si no, vamos a hacer un manual de diccionario, cada cosa, ¿eh? Me falta mucho para enseñar, así que vamos dando poco a poco. O sea, 4 versos 6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? Este es el conocimiento, hermanos, que han rechazado. ¿Sí? Por lo general, el conocimiento de la palabra, que tiene que ver con la palabra, con adquirir el conocimiento por la palabra de Dios, ¿sí? Por lo general estamos en una generación que le escapa, ¿no? ¿Sí? Por eso la iglesia está como está. La iglesia ha devaluado en su fuerza espiritual, en su vitalidad espiritual, en su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque han sacado el alimento principal de los púlpitos, ¿no? ¿Sí? Entonces la gente perdió el hambre por la palabra de Dios. ¿Sí? Por lo general a la gente mucho no le importa. ¿Sí? Vos dame lo que a mí me gusta, o lo que yo quiero oír, hacerme sentir bien, pero no me venga con tanta palabra, tanto van a predicar. Ya aburre, cansa ya. Este pastor, hagan otra cosa. ¿Sí? Claro, hay gente que busca otras cosas. ¿Sí? Por eso la palabra se cumple, hermanos, que en el último tiempo, dice, algunos tendrán comezón de oír, dice. ¿Sí? Y la gente quiere otra cosa, ¿no? Se raja la oreja, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es muy aburrido esto, ¿no? Que Dios. ¿Por qué no viene uno que predica no sé otra cosa? Que vamos a ser millonarios de eso. Y claro, la gente tiene hambre de otra cosa, ¿no? Entonces se perdió el interés, hermanos, por la palabra de Dios. Entonces el conocimiento de Dios que está a disposición de cualquiera, ¿sí? Al que se acerque a buscarlo, ¿sí? Hoy se desprecia ese conocimiento. Entonces el Señor dijo: mi pueblo fue destruido no porque les falta el conocimiento, sino porque ellos despreciaron el conocimiento que Dios les dio.
¿Sí? Y ustedes, como despreciaron el conocimiento, yo también lo voy a desechar. Como se olvidaron de mi ley, yo me voy a olvidar de tus hijos también, de tu generación que viene atrás. ¿Sí? Entonces es desprecio por desprecio. ¿No te importa mi palabra? ¿No querés conocer? Bueno, ahí tenemos tu paja. Dios también lo desecha. ¿Entiendes? Entonces este es el conocimiento, hermanos, que el pueblo de Dios desechó. ¿Sí? Y como la historia de la vida, hermanos, es cíclica, si yo leo el libro de Salomón, ¿sí? lo que va a ser ya fue, dice Salomón, ¿vio? ¿Sí? Yo pude inquirir en mi corazón la insensatez y el desvarío, ¿sí? de la necedad del corazón del hombre, y vi que lo que hoy es ya fue antes. O sea, eso habla de una vida cíclica, ¿sí? Pues lo que pasó hace muchos años con el pueblo de Dios, hoy está pasando de vuelta. ¿Entiendes? No, usted no cree que la apostasía sea una canción nueva de ahora. Siempre hubo apostasía. ¿Entiendes? Por eso el pueblo cada 2 por 3 se desviaba a los ídolos. Hoy la iglesia tiene otros ídolos. ¿Sí? ¿Se acuerda como le enseñé sobre el becerro que hace Aarón? Hoy la iglesia tiene otros dioses. ¿Sí? Adoran otra cosa, ¿sí? Pero no a Dios. ¿Por qué? Porque han despreciado la palabra. Porque saben que oír la palabra, hermano, a veces se hace pesado. A veces es pesado oír la palabra, ¿no? ¿Sí? Hay gente que no puede oír la palabra, le inquieta, ¿no? ¿Sí? Empieza a sacudir, tiene hormiga, ¿no? Ya quiere terminar ya. ¿Sí? Porque a veces no hay disposición en el corazón para decir, vamos a aprender. Otros porque ya creen que ya se la saben, ¿no? Es lo peor que puede decir. El que sabe, hágase ignorante, dice la palabra. Hace de cuenta que no sabe nada, empieza de vuelta. Entonces, hermanos, mira lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1. Por eso dice la palabra, los necios desprecian el conocimiento y la enseñanza. Una actitud de un necio es que va a despreciar el conocimiento y la enseñanza, ¿veo? ¿Sí? No lo va a hacer abiertamente, pero en su mente, hermanos, ¿sí? La mente por lo general, cuando la persona es así, se embota el pensamiento, ¿no? Queda embotado, ¿sí? Es como que está restringido, no le entra nada en la cabeza, ¿no? Porque la persona, su corazón, está cerrado, ¿sí? Entonces, está cerrado tu corazón para recibir el conocimiento de Dios, tu mente también va a quedar cancelada o restringida. Por eso el Señor a algunos que son así de corazón duro en ese aspecto, le cauteriza la conciencia. Te podés predicar 50 millones de veces y no va a entender. Tiene una mente cauterizada, ¿sí? Porque su corazón no está dispuesto a recibir el conocimiento de Dios. Algunos porque tienen miedo, ¿sí? Porque lo que hace el conocimiento de la verdad cuando usted oye, hermanos, te va a poner desnudo delante de Dios. Y va a sacar toda tu mugre que tenés escondida. Y te va a hacer ver quién realmente vos sos. Entonces algunos no quieren conocer, hermanos, porque el conocimiento trae luz y va a exponer lo que está oculto. ¿Entiendes? Te lo va a manifestar. Y hay gente que no se quiere chocar con eso, ¿no? Entonces mejor tranquilo, acá de lejos nomás, ¿sí? ¿Sí? Mire, hubo un tiempo, en otro, por ejemplo, en el tiempo del oscurantismo, en los años 1500 por ahí, tiempo de Martín Lutero, un poquito más para atrás, por ejemplo, la iglesia que tenía el dominio, el control de la palabra de Dios, se decía esto, ¿vio? Que usted no podía leer la Biblia porque si no se iba a quedar loco. ¿Vio? Entonces no dejaban, como la gente común, salvo los sacerdotes y los monjes, tenían la palabra de Dios, pero el pueblo común no tenía la palabra. ¿Entiendes? Hoy todos tenemos la palabra. Bueno, no se va a quedar loco. No sé qué lea. ¿Sí? Bueno, otros son más tuercen la palabra, ¿no? ¿Sí? Y si nosotros somos ministros del nuevo pacto, según el Espíritu, no la letra. Entonces, con esa conciencia entorpecida, mal interpretada, que dicen, no, nosotros no tenemos que ocuparnos tanto de la palabra, sino el Espíritu nos va a dar lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿veo cómo se puede torcer las cosas, ¿veo? Porque dice, porque la letra mata y el Espíritu da vida.
Entonces con esa conciencia, con ese pensamiento, dice, no estudiemos tanto, no indaguemos tanto porque nos va a matar espiritualmente si leemos mucho la palabra. Entonces tenemos que confiar en el Espíritu que nos va a dar la palabra. Bueno, hay algunos que actúan de esa forma. Por eso viven en la ignorancia. ¿Sí? Y Dios no va a premiar tu ignorancia. Mire, si alguno se queda ignorante de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, es porque quiere. ¿Sí? Es porque quiere ser ignorante. Hoy hay infinidad de recursos, hermano, para que usted aprenda la palabra. Usted hasta de su casa ahí tomando mate puede hacer un seminario online si quiere, pagando 2 pesos, o gratis algunos. ¿Sí? Hay un montón de recursos para aprenderlo. Entonces el que lo quiere no va a aprender. Ahora, para aprender tiene que haber una disposición. ¿Sí? Pues el Señor dijo, al que se alabe en conocerme y entenderme. 2 cosas, ¿no? ¿Sí? Tengo que entender a Dios. Ahora, ¿cómo entiendo a Dios? A través del conocimiento formativo, que es la información que me da la palabra de Dios. Ahí voy entendiendo lo que es el Señor, lo que el Señor hace, ¿no? Entonces acá, mire, Colosenses 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Vio? Entonces, hermanos, dice que sean llenos. ¿Sí? Mira lo que dice Romanos 15. ¿Usted está lleno o está vacío? Usted calcule cuántos años tiene de creyente y cuánto ha adquirido el conocimiento en su relación con Dios y el conocimiento, ¿sí?, formativo, intelectual, que a usted le ayuda a comprender, a razonar y a entender un poco más la voluntad del Señor. 15 de Romanos, verso 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. ¿Sí? Acá ya habla del conocimiento, hermanos, que uno puede tener, puede adquirir. Porque mire, cuando hay conocimiento, se crece en el discernimiento. ¿Sí? No el discernimiento de espíritu, ese es otro asunto. El conocimiento te da la capacidad de discernir. La palabra discernir significa juzgar. Yo puedo juzgar algo, si es bueno o malo, si es conveniente o no es conveniente. O sea, el conocimiento me da la capacidad, a mí la facultad de que yo discierna algo para tomar una decisión. ¿Entiendes? Ahora, cuanto menos yo conozca, menos voy a poder decidir bien. Entonces, con el conocimiento, hermanos, ve lo que dice Ezequiel. A ver, si me acuerdo, no me acuerdo, pero Ezequiel 44, si no me equivoco. 44-23. Esta es la responsabilidad de aquel que enseña la palabra o está al frente de una obra, ¿no? Verso 23. Y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Sí? Es la responsabilidad del que enseña. A que la persona pueda juzgar, ¿no? Después, bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? ¿Sí? Porque cada uno tiene voluntad, tiene libre albedrío. Usted puede oír la palabra, se le está enseñando lo que está bien, lo que está mal, de acuerdo a la voluntad de Dios, y usted hace lo que quiere. Después, de acuerdo a mi acción, viene la consecuencia. ¿Sí? Entonces, a veces, independientemente de lo que uno... ¿Sabe cuántas veces hemos aconsejado a personas y bueno, cada uno hace lo que quiere y después viene con el paquete de las consecuencias? Bueno, no es culpa nuestra, pero por lo general me echan la culpa a mí.
gente ya es grande, ya tiene documentos. Entonces, bueno, ya tiene que ser responsable de lo que hace. Por nosotros siempre aconsejamos a todos, ¿no? Entonces, Romanos 15:14 dice, la palabra de clave era que están llenos, dice, del conocimiento. Eso implica una cosa. Ya cuando usted ve la palabra, esta, en Colosenses también vimos lo mismo, se repite esta palabra, lleno de todo conocimiento, y acá Romanos dice lo mismo, lleno de todo conocimiento, ahí implica otra cosa ya. ¿Sí? Para que usted esté lleno de algo, ¿qué tiene que hacer? Si usted tiene el estómago lleno, ¿qué pasó? Pues comió, ¿sí o no? Ahora vino del cielo, usted se preparó para comer algo. Bueno, entonces eso implica que la responsabilidad de llenarme es mía. Yo me lleno del conocimiento o quedo vacío del conocimiento. ¿Sí? Es lo que yo quiero hacer. Obviamente que el que tiene el conocimiento tiene muchas más herramientas que el que no tiene el conocimiento. ¿Sí? ¿Sí o no? Para cualquier cosa, Si uno tiene que poner, no sé, una lámpara y no sabe de electricidad, ¿sí? Su acción va a llegar hasta que usted subió la escalera, puso el foco y si no anduvo, no anduvo. No puede hacer más nada, porque hasta ahí le da el conocimiento. ¿Sí o no? Ahora, si uno es electricista, mira el cable, se ve que le falta, no pasa la corriente y se da cuenta que hay un problema en el cable o algo. Entonces, sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento. Entonces puede solucionar el problema, ¿vio? Ahora, el que no tiene conocimiento va a ser hasta donde le dé el cerebro. Y muchas veces se va a quedar sin poder solucionar ciertas cosas. Por eso hay matrimonios que funcionan mal, porque les falta el conocimiento de la palabra de Dios como es la voluntad de Dios para el matrimonio. ¿Sí? Hay padres que no pueden criar bien a sus hijos porque les falta el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, cómo criar los hijos. Entonces el conocimiento nos ayuda a todos nosotros. El conocimiento te va a dar muchas herramientas para el porvenir y para tu vida diaria y cotidiana que usted no tiene que adquirir. ¿Sí? Todo aquel que adquiere conocimiento está adquiriendo plata en realidad, ¿sí? Porque es un tesoro invaluable el conocimiento. ¿Sí? Bueno, por lo general, hermanos, la gente lo desecha. ¿Sabe por qué lo desecha, hermanos? Porque es aburrido sentarse a conocer, a adquirir conocimiento. Primero que no es gratis, te va a demandar tiempo, te va a demandar que pongas tu corazón y tu mente para que Dios te dé conocimiento. ¿Sí? Porque Dios va a probar el corazón. Hay gente que quiere conocimiento y busca conocimiento para debatir con otro, ¿Sí? No es puro el hambre por la palabra. ¿Entiendes? No para crecer, no para edificar a otros. Entonces mira lo que dice Filipenses 1. Primero decía que el conocimiento, dice la palabra ahí, que estén llenos del conocimiento. Eso implica que usted no tiene que... La tarea de llenar su corazón del conocimiento depende de usted. No depende de otro, ¿vio? Pues yo le digo a usted, hermano, hasta donde a mí me alcanza la luz. Pero eso no significa que no hay más allá. ¿Sí? Yo doy hasta donde me da el cerebro. Entonces, si la luz a mí me da hasta acá, es lo que puedo hacer. Pero yo le aseguro que hay mucho más allá. ¿Entiende? Entonces usted puede tomar esto como una base y usted indagar sobre el asunto, ¿no? Pero a ver que va a encontrar más cosas. ¿Sí? 1:9 de Filipenses. Y si esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí? Entonces el conocimiento es importantísimo, hermano. Filipenses 3:8 dice, aquí dice el apóstol Pablo, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Ya? Y mire que Pablo no era un caído del catre.
era del linaje de la tribu de Benjamín, ¿sí? Circuncidado el 8º día, era miembro del Sanedrín, que era una élite religiosa en ese tiempo, ¿sí? Y había aprendido a los pies de Gamaliel, y era fariseo de fariseos, ¿sí? O sea, era un hombre que tenía una reputación altísima en lo que era el clero religioso de ese tiempo. Bueno, cuando conoció a Cristo, dijo: yo esto, todo lo que tengo como diploma, como lo que he ganado, me he preparado, me he capacitado, lo tengo por basura para alcanzar el conocimiento de aquel que le llamó, ¿sí? Ahora, ¿dónde aprendió Pablo? Pablo estuvo casi 14 años en el desierto, y allá se le reveló el Evangelio a los gentiles. Tuvo un tiempo con los discípulos y después estuvo apartado como 14 años en el desierto, ¿sí? Y allá el Señor le reveló el Evangelio a los gentiles y los puso como apóstoles de los gentiles. Pero ese conocimiento lo adquirió de parte del Señor, ¿vio? Segunda de Pedro, capítulo 1. Sabe que a veces, hermanos, el adquirir el conocimiento al principio, siempre al principio, es cansador, ¿sí? Cansa, es aburrido, ¿vio? Yo lo digo por experiencia, ¿no? Es tedioso, causa fatiga. A veces te viene la pereza, ¿no? Pero cuando uno comienza a encontrar el sabor al conocimiento, se puede deleitar en eso. O sea, que hay gente cuando empieza a ver la palabra se empieza a dormir. Acá entre ustedes, ¿eh? Hoy día trae un par de piedras, a ver cómo se va a despertar. Se empieza a dormir, ¿eh? O el diablo le pasa la cola por el lado todo el tiempo y está durmiendo. La gente cuando está oyendo la palabra, de verdad le digo, ¿eh? O está escuchando una predica, o está leyendo la Biblia, o en la iglesia misma, le cae el peso del sueño, ¿eh? De verdad le digo, ¿eh? Se duerme, ¿vio? Mala musiquita que acompaña, ¿eh? Veo que a veces yo hablo fuerte así, porque alguno está durmiendo, otro no está durmiendo. Amén, dice uno, ya sabe dónde está, ¿no? Sí. Lo hago a propósito. Ustedes ven cuando ustedes que yo levanto la voz así porque alguno se está roncando ya, ¿eh? No, bueno, porque a veces ponerse a estudiar o a indagar en la palabra para poder adquirir conocimiento y te va a traer cansancio físico. Porque tiene que poner su cuerpo, su mente, su corazón para que le hable. ¿Entiendes? No es que aprieta un botón y sale, ¿vio? No es tan fácil, ¿vio? Entonces, mira lo que dice ahí, primera de Pedro, segunda, 1:5. Vosotros, diga yo, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿cuánta diligencia? Por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué dice? ¿Qué tenía que añadir? Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿Por qué tiene la vista corta? Porque no tiene conocimiento. El ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento, hermanos, trae libertad también, ¿vio? ¿Sí? Muchas áreas de tu vida van a ser libres por causa del conocimiento. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué te va a hacer? Bueno. ¿Sí? ¿Y qué significa que la verdad te hace libre? ¿Por qué la verdad te tendría que hacer libre? Porque estás esclavo de algo. O sea, hasta que no venga la iluminación de esa verdad,
de ese conocimiento de la verdad, no hay libertad. ¿Entiendes? Bien, segunda de Pedro, ahí 2:20, vamos a terminar ahí. Vamos a terminar esta parte, la otra, sí. La parte intelectual, ¿no? 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos por su posterior estado, viene a ser peor que el primero. Acá habla la palabra, hermanos, con aquellos que volvieron atrás, ¿sí? Que apostataron. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador. ¿Sí? Cuando nosotros conocemos al Señor, hermanos, y conocemos la palabra del Señor, nos vamos, ¿sí?, escapando de la contaminación del mundo. Nos vamos purificando, nos vamos limpiando. ¿Por qué? Porque ahora tenemos conciencia, y nuestra conciencia, al tener el conocimiento, ¿sí?, nos hace entender lo que es la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Miren lo que dice ahí, Colosenses 1:9. Ya lo leímos, pero vamos a volver de vuelta. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, ¿de qué dice? Lea, a ver. De su voluntad. ¿Sí? Entonces también hay que crecer, hermanos, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Primero tengo que crecer conociéndole a Él. Tengo que crecer en mi conocimiento intelectual de lo que es la palabra de Dios para poder conocer la voluntad de Dios. Nadie que no conoce la palabra de Dios conocerá la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que crecer en el conocimiento de su voluntad. ¿Usted conoce la voluntad de Dios para usted? ¿Sí? ¿Sabe para qué vive? ¿Para qué Dios te tiene acá? ¿O está de paseo acá? ¿O Dios te trajo con una maceta? Un adorno. ¿Sabe para qué está? ¿Se te reveló la voluntad de Dios en tu corazón? Yo tengo que crecer. Mire, a veces en los primeros años de cristiano, hermanos, uno quizá va a la iglesia, está ahí, y uno como un niño, ¿no? ¿Sí? Va. El niño hace, ¿qué hace el niño? El niño hace todo por imitación, no por conocimiento, lo hace por imitación. Entonces llega a la iglesia, todos se paran, también se para, no saben por qué tiene que estar parado, pues está parado. Levanta la mano, ¿sí? Ves que otros cierran los ojos, los primeros tiempos, mira todo, un vigilante, observa todo, mira todo, porque primero no entiende nada, entonces está mirando, observando todo. Es un observador, ¿sí? Es una persona que está, ¿sí?, observando, pero cuando ya pasa el tiempo, ¿sí?, ya se anima a cerrar los ojos, ¿sí? Y algunos ya empiezan a cantar, ¿no? Y a veces no es que lo hace porque está entendiendo lo que está haciendo, sino lo hace porque todo lo hace. ¿Sí? Entonces, ¿será que es así? Pero no tiene entendimiento de por qué está haciendo las cosas. ¿Sí? Yo cuando llegué a la iglesia, no llegué a la iglesia como... Y primero estaba ahí mirando yo. Y después llegó un momento que empecé a hacer lo que estaba haciendo. Porque era el único que estaba desencajado de la situación. ¿Sí? Todos se ponen de rodillas y yo me quedaba parado. Entonces, no me voy a arrodillar. ¿Sí? Todo para no incomodar a nadie, que nadie se ofenda, pero lo hago igual. Pero no es porque entendemos lo que estamos haciendo. Lo hacemos porque estamos imitando a otros. ¿Entiendes? Pero nuestro conocimiento, ¿sí?, no está desarrollado. No es que lo esté haciendo con una conciencia, sé lo que estoy haciendo. ¿Sí? Lo hago porque todo lo hace. Pero no porque hay una revelación del conocimiento de la voluntad de Dios, lo que es. Nosotros no tenemos que hacer las cosas por... Hay una temporada de hacer las cosas por imitación y llega un momento en que usted tiene que hacer las cosas por comprensión, porque entiende lo que está haciendo. Por eso el Señor dijo, si alguno se va a alabar, alábese en conocerme primero, pero también me tiene que entender. ¿Por qué yo te mando a hacer tal cosa?
¿Por qué hacen tal cosa? ¿Por qué este mandamiento para vos? Tenés que entender. ¿Sí? Porque mucha gente hace cosas para Dios, pero sin entender qué hace. Y eso a veces es frustrante. ¿Sí? No lo hago porque me dijo el pastor. Pero no entiende. ¿Entiende? ¿Entiende o no entiende? Qué sé yo. Sí, porque hay qué sé yo, que tenemos que qué sé yo. Sí. Sí, pero cuando yo no puedo tomar mate o como mate con chile, qué sé yo, no sé. Sí, además me tomo un vaso de coca, igual que sí. Sí. No hay entendimiento, ¿eh? ¿Sí? Ahora hay que profundizar para entender. Acá hay que crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Se cuál es tu voluntad? La voluntad para mí, que soy miembro del cuerpo de Cristo. Después la voluntad para la iglesia, donde yo asisto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? ¿Entiendes? Ahora el conocimiento te da el discernimiento para poder entender. ¿Sí? Entonces ahí dice la palabra, hermanos, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, vamos a leer Efesios 5, verso 17. Vamos a leer el 15. Dice, mirá, pues con diligencia, esta palabra ya repetimos 2 veces, ¿no? ¿Cómo andéis? ¿Qué diligencia? La diligencia no es un carro a caballo con 4 ruedas, ¿no? La diligencia es la prontitud, ¿sí? Que yo estoy dispuesto, ¿sí? Es como decía el italiano, sonar el teléfono pronto, ¿sí? Porque hay una polenta que se llama pronto, ¿no? ¿Sí? Hay una prontitud, ¿sí? Es como el caballo que está preparado, ¿sí? Para salir cuando se abre la puerta. Está ahí, ese está diligente, ¿no? ¿Sí? Hay otros que están bien negligentes. Ya se abrió la puerta como 40 veces y nunca salió, ¿no? Y cuando sale va a haber una tortuga, ¿no? Nos habla de una disposición, ¿sí? Es como la ambulancia, ¿no? Y yo le digo, la ambulancia, hermano, un accidente de al lado sale y no pide permiso. Yo me puse a los semáforos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va con diligencia, ¿sí? Va con prontitud, porque es algo urgente. Entonces en este aspecto urge, ¿no? ¿Sí? El conocimiento de la voluntad de Dios. Dice, mirá pues con diligencia, o mirá con urgencia, con prontitud, ¿sí? No te duermas, no te quedes en el camino, no te hagas el loquillo, no te hagas el desentendido, ¿sí? Prende tus sentidos, ponete dispuesto, y si mirá, dice, mirá pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Ya le dije lo que significaba necio o no? Ah, no, ya dije eso, ¿no? ¿Le digo lo que significa o no? ¿No se va a enojar? Bueno, la palabra acá dice eso, ¿no? No anden como soquetes. No como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo tengo que entender cuál es la voluntad de Dios para mí. Tengo que entender. Ahora, sin el conocimiento de la palabra de Dios, usted no va a entender. Va a especular, va a decir, me parece, creo, no sé, tal vez. Mejor voy a preguntar al vecino a ver qué piensa. Entonces dice, por tanto, no seas insensatos, ¿sí? Sino entendidos. ¿Qué es un insensato? Alguien que no razona sensatamente. O tiene sensatez, ¿sí? Es como el que fue a edificar la casa en la arena. Solo un insensato edificaría un edificio en la arena. ¿Usted pondría su casa al lado del mar en la arena? Sin cavar la superficie, a menos que se compre esa vivienda rolón, ¿vio? Que viene un viento y son 4 maderas, ¿vio? Ahora, el que he entendido va a profundizar, va a cavar. Cavó, ahondó y edificó. Vino los ríos, las tormentas, los vientos y la casa permaneció. ¿Por qué? Porque la persona no era insensata, era sabia en lo que era voluntad de Dios. ¿Sí? Una vida cristiana con un fundamento firme.
Entonces dice, por tanto, no seas insensatos sino entendidos, dice, en cuál sea la voluntad de Dios. Romanos 12, verso 2. Entonces se da cuenta que tiene varias cosas para crecer acá, no solamente en este tema del conocimiento, ¿no? En el conocimiento del Señor, en mi relación con Él, el conocimiento intelectual, la comprensión, la información, ¿sí? El conocer la palabra de Dios y el conocimiento de su voluntad, para mí y para la iglesia local donde yo asisto. 12, verso 2, dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y o sea que hay una voluntad de Dios que yo tengo que comprobar. Ahora, ¿cómo la voy a comprobar? Ahí dice, ¿sí? Lea, a ver. Lea y piensa. ¿Sí? Primero, no me tengo que conformar a este siglo. Cuando la palabra habla de siglo, habla del sistema presente, de este sistema, ¿sí? ¿Cómo es el sistema presente de hoy? Entonces dice, nosotros no nos conformemos o no nos formemos, ¿sí? No seamos iguales a este sistema presente, sino transformémonos. Habla de metanoia, esa palabra se llama metanoia, ¿sí? Es como la mariposa cuando es una oruga y se convierte en una mariposa, hay una transformación, una evolución, ¿vio? ¿Sí? Dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando mi entendimiento es renovado por el conocimiento de la verdad, entonces voy a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces hay tres voluntades de Dios, ¿no? Buena, agradable y la perfecta. Ahora, para eso tengo que renovar mi mente. Entonces, si usted no trabaja con su mente, hermanos, para que sea renovada, bueno, difícilmente compruebe cuál es la voluntad de Dios. Ay, no sé qué hago. Voy para allá o voy para acá. Voy para arriba o para abajo. ¿Me mudo o no me mudo? ¿Me caso o no me caso? ¿Sigo sola? ¿Sigo soltero? ¿Me caso? ¿Voy para atrás? ¿Voy para adelante? ¿Qué hago? La incertidumbre. Bueno, cuando está la renovación de nuestra mente, hermanos, el Espíritu Santo usa el conocimiento que nosotros abundamos porque lo llenamos, ¿sí? Por voluntad propia, y trae la revelación de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué va a tomar el Espíritu Santo si vos no metes nada? Lo que está en tu alma, lo que vos sentís y tus emociones, nada más. Pues tiene que abundar la palabra de Dios. Eso dice Colosenses 3:14. La palabra de Cristo abunde, dice, abunde, que sobrepase, dice, vuestros corazones. Entonces, cuando hay palabra de Dios en nuestro corazón, porque abundó, metimos el conocimiento por voluntad propia, entonces el Espíritu Santo va a tomar de ahí. Y el Espíritu va a revelar cuál es la voluntad del Padre para nosotros. Porque Él lo conoce todo. ¿Sí? El Espíritu Santo conoce todo. Él sabe la voluntad del Padre. Para tu vida, para mi vida. Todo lo conoce. Pero tengo que darle la herramienta también, hermanos. ¿Sí? Y dice, pues vamos a ver si soñamos algo. No. Tiene que haber un conocimiento, hermanos, de mi relación con el Señor para poder oír esa voz. ¿Sí? Hay gente que erra, pero porque le falta conocimiento. Entonces no sabe cuál es la voluntad de Dios. Ahora, sin el conocimiento de la palabra, menos anda de la voluntad de Dios. Va a estar perdido, desorientado. ¿Sí? Mira lo que dice ahí San Juan 15, 16 verso 13. Entonces, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, llénese, ¿sí?, del conocimiento de la palabra. Mire y dague como están dando usted. Renueve su mente. Mira lo que dice acá, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, es el que revela la voluntad de Dios.
Él da el visto bueno. ¿Sí? Él da el visto bueno de lo que es su voluntad. Por eso la buena voluntad de Dios es que te cases. Lo agradable con un hijo de Dios. Y la perfecta, que el Espíritu Santo te diga quién. Así de sencillo. ¿Sí? Porque Dios habla, hermano. El Espíritu revela la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, en el conocimiento de la voluntad de Dios hay que buscarlo. ¿Sí? Pero también tenemos que poner nuestro corazón en aprender a oír la voz de Dios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 2. La palabra es útil para todo, hermano. Pues yo siempre digo lo mismo, ame la palabra de Dios. Abrace la palabra de Dios. Por más que sea a veces tedioso para la mente. Pero ya hasta que se acostumbre, ¿no? Una vez que se acostumbra, ¿sí? Es algo deleitoso, ¿no? Poder entender la palabra, hermanos. Que Dios nos ayude, nos dé gracia para poder comprender su voluntad. Uno se siente más seguro. Proverbios 2 dice así: Hijo mío, ¿cuántos hijos hay? ¿O son todos hijos o son todos nietos? Si recibieren mis palabras, ¿cuántos reciben la palabra? Bueno, algunos la rechazan, ¿no? Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento, dice. ¿Qué significa estar atento? Está dispuesto para oír. Atento tu oído a la sabiduría. Mañana vamos a ver el crecimiento en la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia y la sensatez, una persona sensata que sabe razonar antes de tomar una decisión. Está razona las cosas. ¿Sí? No es impulsiva la persona, ¿sí? Razona, tiene sensatez, ¿sí? Es prudente, no habla de balde, no habla de más. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. ¿Sí? El conocimiento, hermanos, es un escudo. Es como aquel que está litigando, hermanos, no sé, una causa de un abogado. Y usted agarra un abogado que recién comienza y agarra a otro que tiene experiencia. Uno tiene la teoría, otro tiene la experiencia. No es lo mismo. ¿Entienden? Entonces, el conocimiento es necesario, ¿sí? Pero hay que buscarlo. Si como a la plata lo buscas, ¿sí? Dice, bueno, este mes quiero ganar por lo menos unos mangos más y que voy a hacer unas horas extras. Bueno, ¿querés más conocimiento? Dale más horas extra. Y va a adquirir conocimiento. ¿Sí o no? Ahora, si lo tenés que hacer para un trabajo y que después vos ves la retribución de tu sueldo, ¿es un esfuerzo, un sacrificio o no? Bueno, con el conocimiento es lo mismo. Ahora, nadie se va a sacrificar ni se va a esforzar por algo que no le interesa. Si no te importa, no tiene valor para vos, no va a haber sacrificio por eso. No te va a esforzar. ¿Sí? Porque no vale para vos. ¿Entiendes? Ahora, si tiene valor, le voy a dar lugar. ¿Sí? Dice así, Proverbios 9, ahí. Ya vamos a ir terminando. Si está apurado, diga amén. Ve cuando estoy distraído, amén, amén. Está distraído, algunos caen en la trampa mortal, ¿sabes?
Proverbios 9, verso 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo que el conocimiento, hermano, no es algo así nomás, qué sé yo. Conozco un par de versículos por ahí, por ahí escuché. ¿Yo? No, hay que profundizar, ¿yo? Profundice, hermano, porque la Biblia es un tesoro inagotable. Y la fuente del conocimiento, la fuente de la sabiduría o la revelación, es la palabra de Dios. Entonces, aquel que busca con diligencia y tiene un corazón sencillo para aprender y inclinar su oído para aprender a través de la voz del Espíritu Santo, y Dios te va a dar. Pero te tiene que importar. Si no te importa... Bueno, yo con esto que conozco acá ya no tengo un librito acá, así que con esto ya está, ya puedo ser pastor. Hace 2 cuadros chocar contra la pared, ¿eh? Sí, porque a veces nuestra mente, hermano, nos traiciona, ¿no? A veces uno cree que ya está listo, está preparado, ¿no? Nosotros no seguimos preparándonos. Yo mientras yo enseño, aprendo. ¿Sí? Porque el que enseña nunca deja de aprender. Si yo dejo de aprender, me estanco. Y si me estanco, va a llegar un momento que los retraso a todos. Por el momento me van a alcanzar. Espero. Sería lo que tendría que pasar, ¿no? Que ustedes vayan alcanzando también el crecimiento, el conocimiento, y también puedan impartirlo a otros. Porque el conocimiento adquirido es para impartir. Usted puede impartir a otros. Entonces, lo que usted recibió, ¿sí?, de gracia, usted puede impartir a otro y ser de bendición para otro. Una vez me acuerdo que estaba en un curso que se daba en la iglesia. El curso se llamaba Planta una semilla. Así que, entonces era todo un año el curso, ¿vio? Y enseñaba la palabra. Y este maestro que enseñaba, un día me escribió una carta. Y me dijo que un día que iba a hacer un pan, ¿vio? Me dijo, vos vas a hacer un pan. Me dijo, en la carta, ¿vio? Y yo, ¿qué voy a hacer un pan? ¿Qué me está diciendo esto? Yo cuando la mente, era mi primer año recién en la iglesia, ¿vio? Pero él pudo discernir que yo tenía hambre por conocer la voluntad de Dios. Yo buscaba, ¿vio? Yo terminaba un culto y lo agarraba a los predicadores a preguntar. ¿Sí? Y a veces si lo podía manejar y lo sacaba de la iglesia 1 o 2 horas a tomar un café, y vamos, yo te pongo un café y me vas a explicar. ¿Sí? Pero quería entender, quería saber, ¿vio? Porque cuando uno se le abre el apetito por la palabra de Dios, es deleitoso, hermano. ¿Sí? Por eso el Señor le dijo a Ezequiel, come este libro, le dijo, come este rollo, le digo yo. Primero te va a hacer dulce al paladar, pero después te va a hacer amargo el vientre. ¿Sí? Porque el conocimiento también trae dolor. Cuando la palabra se empieza a revelar, te va a entender muchas cosas, y algunas le van a causar aflicción. ¿Sí? Entonces, pero hay que pensar en esto. Ahora, si yo crezco, soy más beneficioso para el que me está oyendo. ¿Entiendes? Entonces yo no crezco para mí, sino crezco para el otro. Por eso nos conviene crecer. Nos nutrimos de nosotros, hermano. ¿Entiendes? Bueno, vamos a terminar. Proverbios 9:10 dije, ¿sí? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿no? ¿Sí? Qué inteligente que son. El conocimiento de Dios trae inteligencia. Vas a saber cómo conducirte, cómo andar, ¿sí? Cómo hablar, cuándo hablar, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Sí? Te va a venir un problema, una dificultad a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu familia, y tenés que tomar una resolución. Hay gente que la resolución la saca del alma o de los sentimientos, o de los impulsos. Pero cuando tiene un conflicto en su casa, en su hogar, hermanos, usted tiene que apelar al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto al problema que yo estoy viviendo? ¿Entienden? Para eso es el conocimiento. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que crecer en esto, ¿no? Lo último,
2 Corintios capítulo 2. Hay otras cosas también para poder ver, ¿no? Pero bueno, solamente hasta acá, en este asunto de conocimiento. Pero para mí yo considero que son las cosas más fundamentales, ¿sí? Pues yo le digo a usted, aprenda, anote, escuche e indague sobre el asunto. Y va a ver cómo Dios le va a abrir un abanico, ¿sí? Sobre otras cosas que usted no ha oído. Porque la palabra dice así, hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, y las va a revelar por medio del Espíritu. Entonces, usted le ama a Dios y busca el conocimiento, Dios te va a revelar algo que no subió al corazón del hombre, ¿sí? Que nadie oyó. Porque la revelación viene del Padre, no de los hombres. ¿Sí? Ahí andan esos chantas, ¿vio? Vení, dame, no sé, $500 para que te transmita mi unción y vos recibas la revelación que Dios me dio. Bueno, es un montón de atarantados, ¿vio? Así como los atarantados que van para que recibir, ¿vio? ¿Sí? No, la revelación solamente viene de Dios. Nada más. Por eso Pablo, cuando oraba, hermanos, por la iglesia de Éfeso, ¿sí? Rogaba al Señor, dice que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pablo no impuso manos para que reciban conocimiento ni para que reciban revelación. Él oraba al Padre para que el Padre les dé. Si el Padre haya en vos un buen corazón, de tener interés correcto, bueno, Dios te va a dar la revelación de la palabra, se te va a abrir el entendimiento. Porque todos llegamos de la misma manera, todos llegamos, hermano, no entendiendo nada. Si todos venimos del mundo. O usted ya era un ángel y acá se convirtió en humano. No, todos venimos del mundo, ¿no? Sin entender. Ahora, por la gracia de Dios, Dios nos tocó el entendimiento para comprender. ¿Sí? Hoy un poquito más, pero no es que sabemos todo, ¿no? ¿Sí? Porque la revelación, hermano, es progresiva. Dios va revelando cosas, ¿no? A través de la palabra. Pero hay que buscar. ¿Sí? Dice ahí capítulo 2, verso 14, 2 Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento. ¿Sí? Esto tiene que ver, hermanos, el conocimiento por experiencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, por lo general, usted puede aprender de diferentes maneras. Yo aprendo mucho por observación, por ejemplo. Yo tengo, o sea, lo que Dios me dio como capacidad, yo aprendo viendo, ¿sí? Viendo, observando. Tengo mis sentidos alerta para ver, poder percibir cosas por la gracia de Dios, y así aprendo. A veces mucho más de lo que intelectualmente, ¿no? ¿Sí? Como de una fuente humana. ¿Sí? Es como el Señor le dijo a Salomón, ¿sí? El camino de la hormiga, ¿no? Mira, un perezoso, ¿no? Cosas naturales, pero está dando una enseñanza para la vida práctica, ¿entiendes? Entonces, es la capacidad de poder conocer o crecer en el conocimiento por la experiencia de vida o por la experiencia de otros. ¿Sí? Usted puede crecer en el conocimiento, ¿no? Ahora, para eso hay que tener humildad, ¿no? Escuchar a otros, y la experiencia de otros te puede servir para tu vida personal. Entonces yo crezco porque aprendí de otros, ¿entiendes? Pude aprender de otros, ¿sí? De su experiencia, su vivencia, pero también la experiencia que yo vivo, ¿sí? Yo, por ejemplo, aprendí muchas cosas de los pastores que tuve, buenas y malas, pero pude aprender por observar. Entonces, ahora cuando a mí me tocó la responsabilidad de dirigir una iglesia, dije, bueno, yo sé que esto, como pastor, no lo puedo hacer, esto no debo hacer. Porque Dios me hizo percibir que Él me permitía ver ciertas cosas para que yo no las haga cuando me llegue el momento, ¿entiendes? Entonces también es importante, hermano, la experiencia del otro, ¿sí? A veces cuando uno cuenta un testimonio, ¿sí? Uno también aprende de la experiencia de otro. Uno aprende a veces del dolor, del sufrimiento, las pruebas, las tribulaciones te están dando conocimiento de Dios, ¿sí? Que Dios usa todas las cosas para formarte, ¿sí? Hay gente que ha tenido pérdidas, ¿sí? Hay gente que le ha ido mal en su vida matrimonial, ¿sí?
hay otros que le ha ido mal en su vida laboral. Todas esas experiencias, hermanos, nos dan conocimiento de algo. Si es que estamos despiertos, ¿no? Lúcidos, en el sentido de que estamos dispuestos a aprender. Ahora, cuando uno no está dispuesto a aprender y está cerrado al conocimiento en todos los aspectos, por más que Dios te haga malabar, el lado tuyo no va a entender. No va a poder entender. Ahora, cuando hay disposición, hasta de un niño uno puede aprender. Dios te muestra cosas a veces con las cosas más que pueden pasar desapercibidas, y Dios a través de eso te habla y te hace entender cosas. Porque Dios es, hermano, su sabiduría es infinita. Entonces nosotros a través de sacar la palabra a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. ¿Cuándo te lleva el Señor? Dice, a ver, ¿cuándo? ¿En triunfo o siempre? ¿Y por qué a veces tengo cara de fracasado? Bueno, se tiene que revelar, hermanos, que Dios siempre nos está llevando en triunfo, aunque a veces nosotros no la estamos pasando bien. Porque Dios es un Dios de proceso, y Dios no se brinca los procesos. Entonces Dios nos va procesando, hermanos, para crecer, para madurar. Ahora, Dios en eso va sacando victoria. Si a pesar del dolor, a pesar del quebranto, a pesar de las dificultades, permanecemos en Él. ¿Entiendes? Dios va triunfando en nosotros, porque estamos siendo fieles, ¿entiendes? Ahora, quizás el que está pasando y soportando la prueba no entiende, ¿sí? Pero Dios usa todas las cosas, hermanos, ¿sí? Por eso dice, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo, todas las cosas te ayudan para bien, si amas a Dios. Ahora, después, cuando es como pasó con José, ¿vio? ¿Sí? José le dijo a los hermanos, ustedes no me mandaron a mí acá, el Señor me mandó acá, para que yo preserve su vida. José se le reveló todo el sufrimiento, todo el desprecio de sus hermanos, se le terminó revelando, hermanos, que había una intención divina en eso, que no era el odio de sus hermanos, sino que era la intención de Dios para que Él preserve a Israel y Israel no perezca. Dios se tenía que garantizar que Israel permanezca, hermanos, ¿sí? Para que venga Jesucristo. Ahora necesitaba un hombre dispuesto de corazón, sencillo, para poder procesarlo, que aguante. Y José aguantó, porque tuvo 13 años preso. Injustamente. Más allá de todo lo que sufrió en la casa, ¿no? ¿Sí? Pero había una intención divina, ¿entiendes? Por eso el conocimiento de Dios te hace entender por qué estoy atravesando estas cosas, ¿verdad? Que hay un porqué, hay un para qué, ¿verdad? Hay una finalidad y una causa de todo lo que te pasa en la vida. Obviamente que hay cosas que vienen por nuestras malas decisiones. Entonces hay unas consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero hay otras porque Dios las permite. ¿Sí? Está intrínsecamente ligado al propósito de Dios lo que te pasa. Ojalá es bueno que eso a mí se me revele, ¿no? Porque mire, cuando se te revela que está pasando una situación adversa y es parte del plan de Dios, ¿sí? Uno puede descansar. Nosotros la paliza que nos dormimos el año pasado, ¿sí? Pero Dios nos avisó desde enero ya que todo lo que íbamos a pasar ese año, y el año fue uno de los años más duros, el año pasado, sabíamos que tenía una causa, porque Dios nos avisó antes, ¿sí? Y la causa era que la gente iba a llegar, y por esa causa se estaba peleando, ¿sí? Entonces, hermanos, había una intención en eso, ¿sí? Pero como pudimos entender, pudimos soportar, ¿sí? Pudimos soportar. Entonces, hermanos, ahí vamos en el Salmo, capítulo 37. ¿Sí? Uno crece en el conocimiento a través de la experiencia vivida, hermanos. ¿Sí? Es como dice el dicho, ¿vio? Que se quema con leche, ve una vaca y llora, ¿sí o no? O sea, la experiencia le hace ver ya que, ¿sí? Ya experimentó, ¿no? Veo como aquel que peca y se va al mundo y después allá el diablo lo sacude de acá atrás para adelante y vuelve al camino del Señor y se reconcilia con Dios. O sea, la experiencia del dolor, ¿sí? Lo hace entender que no le conviene alejarse de Dios. Bueno, cuando estuvo con Dios y estaba bien, no lo entendía, ¿sí? Por el dolor lo hizo entender, lo hizo comprender. Ahora le vino el conocimiento, ¿sí? Pero por el dolor, ¿sí?
Ahora entendí que no puedo estar separado de Dios. O sea, el dolor lo hizo reflexionar y comprendió. Capaz que 10.000 veces le dijeron, mira, no te aparté de Dios, no te aparté, no te enfrié, busca a Dios, y no le importó. Se fue allá, sufrió, para eso fue una escuela y ahora entendió. Yo le digo lo que me pasó a mí, por ejemplo. ¿Sí? Yo me aparté 3 años, los peores 3 años de mi vida, apartado de Dios, y ahí pude entender, ¿sí?, la necesidad, ¿sí?, de estar con Dios. Pero tuve que pasar muchas experiencias malas para poder, mi mente pueda asimilar, ¿sí?, que no era conveniente para mí estar separado de Dios. ¿Sí? Y hasta el día de hoy volví y nunca me volví a cortar. ¿Sí? Pero el dolor y el sufrimiento, ¿sí?, me ligó a Dios. ¿Sí? Entonces me determiné, primero, a conocerlo. Segundo, a entenderlo. Y tercero, fijar mi voluntad para hacer su voluntad hasta la muerte. Ahora me toma toda la vida eso. Y estar dispuesto a decir, Señor, haz conmigo lo que vos quieras hacer. Y a donde vos me mandes, yo voy a ir. Porque yo tomo muy en serio nuestras palabras. Pero no lo hice de boca de jarro, y con un conocimiento y un entendimiento, ya entendiendo, ya conociendo, ¿sí?, lo que es voluntad de Dios. Capítulo 37, verso 25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sí? Este David, ¿no?, habla de su experiencia. Yo vi esto. ¿Sí? Yo fui joven y ahora he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros podemos aprender de esto, ¿no? ¿Sí? Que Dios es fiel. Hoy te puede faltar, hoy puede estar escaso, ¿sí?, pero acá la palabra te deja como testimonio que Dios es fiel. Si vos caminas justa y rectamente delante de Dios, ¿sí?, porque acá es que no dice Dios no desampara, acá dice que Dios no desampara al justo. ¿Sí? O sea, esta promesa es para el que está caminando en justicia. ¿Sí? Ya le enseñé con respecto a la justicia, ¿no? ¿Sí? Es que camina recto y hace lo correcto. Ese es el justo. ¿Sí? Entonces yo estoy caminando justamente, rectamente y correctamente hacia los demás y rectamente delante de Dios. Entonces esta promesa a mí me encaja. Dios no me va a desamparar, aunque esté caminando por el areno. ¿Entiendes? Ahora la experiencia, hermanos, ¿sí?, muestra que tenemos un Dios fiel. ¿Entiendes? Por eso tengo que conocer lo que Dios promete para mí. Entonces, cuando hay una promesa de parte de Dios, hermanos, una parte me corresponde a mí y otra parte le corresponde a Él. La mía es caminar con justicia, ser justo. Y la de Él no desampararme. Ahora, cuando esas cosas dos se ensamblan, la promesa de Dios se cumple. Porque Dios es fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, lo va a hacer. Entonces, si Dios te prometió algo, vos lo que tenés que ver, la parte de este pacto, cumplirla. ¿Entiendes? Éxodo 23. Ya vamos a ir terminando. Vamos a leer 2 versículos más y terminamos. Éxodo 23. Veo que los adultos, por lo general, si son buenos padres, ¿no?, aconsejan a sus hijos, ¿sí o no? Hija, cuídate de esto, hijo, cuídate de esto, y hay un consejo, ¿vio? Ahora, ¿por qué el consejo? Porque los padres ya vivieron, ya experimentaron. Entonces los padres por lo general tienen en su corazón que el hijo no sufra en el mundo, como que si sufre sea lo menos posible, ¿sí o no? ¿Entiendes? Entonces por eso viene el consejo. Ahora, cuando no hay corazón dispuesto para recibir el consejo, por lo general se aprende por el dolor, ¿eh? Entonces por eso uno no puede aprender el conocimiento por el consejo de otros, ¿sí?, por la experiencia de otros. Por eso David decía, joven fui y he envejecido, pero pude ver esto. En mi juventud pude ver esto. Que los que son justos, el Señor no los desampara. ¿Entiendes? Es una experiencia que él vivió.
pero la está transmitiendo como conocimiento, ¿sí? Entonces muchas cosas nosotros hemos experimentado y hemos vivido que ayudan al conocimiento, para crecer el conocimiento a otro, ¿sí? Entonces muchas de las cosas que usted ha pasado y las que va a pasar van a ayudar a otros, ¿sí? Para que crezcan en el conocimiento. Capítulo 23, verso 9. Dice: no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces miren lo que decían ellos: no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. ¿Cómo sabían ellos el alma del extranjero? Porque ellos tuvieron como extranjeros esclavos. Entonces, como ustedes experimentaron esto, ¿sí? Ya les dio el conocimiento de lo que el extranjero piensa o siente. Entonces ustedes no aflijan al extranjero, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, el conocimiento y la experiencia vivida, hermanos, nos ayuda a crecer, ¿sí? Espiritualmente. Y vamos a terminar en el libro de Job, capítulo 42. Dice así: respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, y te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿No? Porque Job tenía un conocimiento vago de Dios, ¿no? Él creía que conocía a Dios, pero no lo conocía. Entonces, todos esos 5 meses que él pasó de sufrimiento, que lo perdió todo, ¿sí? Dios lo permitió para que él pueda conocerle. ¿Entiendes? Por eso muchas veces el Señor dice: estoy cerca de tu boca, pero lejos de tu corazón. O sea, no intimamos nosotros, no hay una intimidad, ¿sí? Tu vida es solamente litúrgica, eclesiástica. Vení, te congregás, escuchás la palabra, haces una oración, te cantas unas cuantas canciones, te vas a tu casa. Y eso es repetitivo y cíclico, pero no estás creciendo en el conocimiento de tu Dios. ¿Sí? Entonces Job no conocía a Dios. ¿Sí? Dice: de a oídas te había visto, pero ahora mis ojos te ven. Ahora tenía claridad en su mente, ¿vio? Ahora podía conocer quién era Dios. ¿Sí? Porque si algo Dios le mostró a Job, hermanos, que Dios es soberano y que el hombre no tiene control de absolutamente nada sobre la faz de la tierra. Si Dios quisiera hoy en un plumazo te quita todos tus hijos y te arruina la vida. ¿Entiendes? Y en 5 meses te lo devuelve. ¿Por qué hizo eso con Job? Le mató a los 10 hijos, le quitó todo lo que tenía como posesión y en 5 meses se lo devolvió multiplicado. Eso se llama tener un Dios soberano. Por eso hay gente que por ahí pierde un familiar en la iglesia y se aparta de Dios, porque no conoce a Dios. Ahora, dentro del conocimiento de Dios, Dios te puede matar un hijo si quiere. Yo sé que esta palabra así, para algunos es medio pesado, ¿no? Pero Dios, si quiere, te puede quitar un hijo. Dios puede cortarte los días hoy si quiere. ¿Entiendes? Es el Dios que usted tiene y el Dios que te sirve. Dios amor, sí, Dios amor, pero Dios tiene su voluntad y su soberanía. Él hace lo que quiere y no te va a pedir permiso. Indefectiblemente, si vos entendés o no entendés, te conviene entender. Ahora, para entender tenés que tener conocimiento. Ahora, para tener conocimiento lo tenés que buscar. Primero a Él, después la fuente, que es la palabra, y después lo demás vendrá. Entonces usted va a caminar con un aplomo su vida espiritual, con una conciencia
de lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Son hay cosas que son inentendibles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos padres han perdido hijos? No puedo entender, no puedo comprender. Claro, porque no conoce a Dios, no lo puedo comprender. Ahí tenemos al loco de Abraham. Andá allá al monte y dame tu hijo. El otro sin chistar, silbando bajito. Yo me imagino que ni lo contó ni a la señora, ¿vio? Porque si no, no lo iba a dejar ir. Le dijo al otro, vos agarrá ahí un par de maderas, nos vamos. Ni la desperté a la vieja esta. Y se fueron, ¿no? 3 días. Y allá, y se ve que el hijo era medio así, medio tontón. ¿Sí? Porque caminaron, subieron allá arriba, llegaron. Che, falta acá el cordero, ¿dónde está? Y después de 3 días se dio cuenta que faltaba, que iba a ser sacrificado. Es como que diga, vamos a hacer un asado y va y nuestra carne. Caminaron 3 días y no se dio cuenta que faltaba el cordero para sacrificarlo. Y Abraham, ni lerdo ni perezoso, Dios proveerá. Y la provisión era él. Pero antes no era una locura entregar un hijo al Dios que se servía. Por eso Ana lo hizo, ¿no? Dame un hijo y cuando se cumpla el tiempo de destetarlo, te lo voy a entregar. Lo hizo. ¿Sí? Pero porque conocían al Dios que estaban sirviendo, hermano. ¿Sí? Es decir, dame tu hijo. ¿Cuál? El del medio. Ay Dios, por favor, no se muera. Vos dámelo. Hay que ver si uno cede, ¿verdad? Si Dios te pide algo, ¿verdad? O mire que si el Señor le dice, mira, voy a matar a tu hijo, porque si no se va a perder. Le voy a quitar los días, porque si lo dejo en el mundo, el diablo se lo va a llevar. Mire, yo conocí la historia de un pastor, ¿no? De Venezuela, que él tenía un hijo. Bueno, él ya era pastor, ¿no? Y era de Argentina, pero se fue a vivir allá, ¿no? ¿Sí? Y el hijo, hermanos, nunca quiso saber nada con las cosas de Dios. Un rebelde de toda la vida. Lo llevaban a la iglesia así obligado, ¿no? ¿Sí? Pero ya cuando ya fue mayor de edad, ¿sí? Se rebeló y se zafó, ¿no? Y se fue al mundo. Entonces, dice que él con su esposa no sabían qué hacer ya. Ya oraban, en cadena de oración, ayuno, vigilia, ya no había más que hacer, ¿no? Ya. Entonces, y este cada vez peor. Se juntaba con los delincuentes, los drogadictos, todo, y estaba en otra, ¿vio? Entonces, dice que habló con la mujer y le dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y dice que el Señor le dijo, bueno, entregámelo. Y entonces dice que el Señor le dijo, dame a tu hijo. Digo, ¿vos estás dispuesto a darme a tu hijo que yo haga lo que yo quiera con él? Entonces dice que le habló con la esposa y le dijo, el Señor me está pidiendo a nuestro hijo. Y dijo, bueno, no tenemos salida porque no podemos hacer nada con él. Hace lo que quiere. Entonces dice que lo llamaron al hijo y dijeron, vamos a orar por vos. El Señor nos está pidiendo que te entreguemos, porque Él te mandó, con un propósito y una voluntad. Entonces, como no sabemos qué hacer con vos y vos no querés nada con Dios, Él nos está pidiendo que te entreguemos de vuelta. Entonces te vamos a entregar, pero no sabemos lo que debemos hacer con vos. Eso puede implicar que Dios te corte los días y termines muerto, ¿no? Pero como no hayamos qué hacer, no tenemos otra opción. Entonces oraron, el muchacho, todo. Señor, hace tu voluntad y que sea tu voluntad. Nada más. Ni pidieron que tenga misericordia, ya estaban repodridos. Lo entregamos, Señor, en tu mano. Hace lo que quieras. Y bueno, dice que pasó como una semana y era día de fiesta, de fin de año. Y este se fue, no sé, por ahí, de farra, ¿vio? Y allá lo agarraron como 3 o 4, a los que estaban con él y a él. Mataron como 2 o 3 de sus amigos y a él lo apuntaron en la cabeza. Y dice que él oró internamente y dijo, Señor, dame una oportunidad. Porque le iban a matar, ¿bien? Bueno, hoy es pastor de la iglesia.
Pero yo te digo, Dios te puede pedir. Ahora, cuando no hay conocimiento de la voluntad de Dios, uno no entiende nada, ¿no? Porque así como Dios te dio, Dios te puede quitar. ¿Sí? ¿Entiendes? Por eso Job no entendía, ¿eh? Él todos los días iba a ofrecer sacrificios por los hijos, por si las dudas hayan pecado delante de Dios y Dios se enoje contra ellos. Entonces ofrecía holocausto por miedo, no porque conocía a Dios. Tenía miedo que Dios le quite a sus hijos. Entonces él dijo después, el mal que temí es lo que me aconteció, porque no conocía a Dios. Entonces es importante el conocimiento, en todos los aspectos, ¿eh? Tiene que conocer al Señor, conocer su palabra, conocer su voluntad, ¿sí? Aprenda. Eso lo va a hacer madurar. ¿Sí? Ahora, no le digo que es gratis, ¿eh? Porque esto no sale orando 2 días, ¿no? Hay que ser constante y perseverando, ¿sí? Y Dios te va a dar gracia para crecer. Dios te va a dar cuenta que el conocimiento halló cabida en tu corazón, te lo va a poder percibir eso. ¿Sí? Así que bueno, hermanos, yo lo animo que crezcamos en el conocimiento. Yo tengo que crecer, me falta mucho todavía para aprender, por seguir creciendo. ¿Sí? Pero como somos un cuerpo, todos tenemos que hacerlo. Bien. Póngase aquí. Oramos al Señor, hermanos.